Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo armar las razones trigonométricas. Supónganse que tenemos este triángulo ABC, ¿sí? Y el ángulo beta de acá. Si yo quiero armar el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto a beta es BA. Entonces pongo BA, seno del ángulo, es BA sobre la hipotenusa, que es BC, ¿sí? Si yo quiero armar el coseno de este ángulo beta, voy a decir cateto adyacente, que es, fíjense que está en la formulita, ¿sí? Coseno, no importa este ángulo, porque esto es coseno de un ángulo, no importa si es alfa, si es beta, nosotros sí miremos el que estamos acá y sí identifiquemos bien cuál es el adyacente y cuál es el opuesto al ángulo en el que estamos ubicándonos. Si es este, entonces el lado que está pegadito es el cateto adyacente. Y para el coseno digo cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, AC sobre BC, que es la hipotenusa. ¿Sí? Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, BA sobre AC. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que tengo un triángulo ubicado de otra forma, ¿sí? Donde el ángulo recto está en esta punta de acá. La hipotenusa siempre es el lado enfrentado a ese ángulo. Y supónganse que tenemos el ángulo pi de acá en el que nos vamos a ubicar para mirar cuáles son los catetos. Primero identifico la hipotenusa, siempre es el lado más largo y el que está enfrentado al ángulo de 90. Si este es el ángulo en el que me posiciono, el cateto adyacente va a ser el que está pegadito a este ángulo pi. Por lo tanto, este va a ser nuestro cateto adyacente a pi. Entonces queda que el que está enfrentado, NO, es el cateto opuesto, en este caso, a pi. Por lo tanto, si yo quiero armar el seno de pi, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto a pi es NO. Voy a poner NO sobre la hipotenusa, que es MN. Ahora, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Este es el ángulo pi, el cateto adyacente es MO. Voy a decir MO sobre la hipotenusa, que es MN. Y la tangente, fíjense en la fórmula, la tangente dice cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a pi? En este caso es NO. Bueno, lo escribo acá arriba. NO sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente a pi? MO. Pongo acá MO. Fíjense, vamos a ir a un ejemplo, un tercer ejemplo. Fíjense que el ángulo de 90 ahora está por acá arriba. Siempre ubico primero la hipotenusa, siempre está enfrentada a la hipotenusa. Y supónganse que nos ubicamos en este ángulo acá. Este es el ángulo gamma. Nuestro triángulo es RST. Si yo quiero armar el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a gamma es ST porque está enfrentado. Acá tenemos el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado pegadito. Cateto adyacente. Por lo tanto, para armar el seno, que es cateto opuesto, es ST sobre la hipotenusa, que es RT. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y es siempre el que está enfrente al ángulo recto. ¿Sí? Los otros dos son catetos. Ahora va a ser cateto adyacente el que esté pegadito al ángulo. Y va a ser cateto opuesto el que está enfrentado al ángulo, que en este caso es el que me marca, ¿no? Para que yo arme las razones. Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa, o sea, cateto adyacente RS sobre la hipotenusa, que es RT. ¿Sí? Y la tangente es cateto opuesto, ST, sobre cateto adyacente, que es RS. Bueno, yo les dejo, ese no sé si se vio, es ST sobre RS.
Yo les dejo estos ejemplos, después vamos a ver ejemplos con números y en base a esto les voy a dar algunos ejercicios.